todo listo para vivir una experiencia surrealista en la Cineteca Nacional. Comala, Ciudad Gótica, Macondo, la Tierra Baja. Hoy hablaremos de ciudades de ficción con el escritor Rafael Lemus en Enfoques. Laura Barrera, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, un programa muy variado. Bienvenidos a la hora de la cultura en la televisión nacional. Efectivamente, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes y vamos a empezar con esto que nos lleva a reflexionar sobre la cultura que enlaza territorios consagrados a las manifestaciones artísticas. Vean por qué. La Red de Centros de las Artes continúa con su estrategia de intercambio de sus propuestas artísticas y académicas a través del programa Territorios Enlazados, que surgió en 2021 para reactivar estas sedes. Ahora, Territorios Enlazados ofrecerá talleres, laboratorios, clases magistrales, conferencias y presentaciones de danza, teatro y música en el Complejo Cultural Los Pinos, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, el Palacio de Cultura de Tlaxcala y el Centro Nacional de las Artes. Como resultado de los proyectos que ellos llevaron a cabo en estos meses, se van a presentar muchas actividades en el Complejo Cultural Los Pinos y también en algunas otras sedes que van a mostrar, la idea es mostrar esto, mostrar el trabajo que ellos ya hacen, que ellos ya tienen, que ellos están desarrollando desde hace mucho tiempo. Y pues vamos a tener entonces distintas actividades, tanto de formación artística, algunos talleres, laboratorios y también artísticos, presentaciones, conciertos, etcétera. Esta red, formada por 20 centros distribuidos en 15 estados de la República, llevará sus actividades con este programa de Oaxaca a Tlaxcala. En Tlaxcala empezamos 3 talleres que vienen del Centro de las Artes de San Agustín Etla en Oaxaca. Inicia el 29 de agosto hasta el 12 de septiembre. Son 3 talleres que se van a dar al mismo tiempo, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. También tenemos en Tlaxcala experimentando con acuarelas artesanales. Lo mismo también tiene todo este contexto de rescatar técnicas de cómo hacer las acuarelas, pero además también ya de pintar con ellas, ¿no? Y de experimentar con ellas. Esto es en el Palacio de Cultura de Tlaxcala la próxima semana. El Centro de las Artes de Zacatecas, con su formación y producción de grabado, llegará a su estado vecino, San Luis Potosí. Y ellos lo que hicieron fue una convocatoria para seguir promoviendo en otras regiones también las prácticas artísticas contemporáneas y desarrollaron esta exposición que se llama La Paradoja de la Sustentabilidad. Y esta exposición de museo grabado va a ir a presentarse al Centro de las Artes de San Luis Potosí. La inauguración de esta exposición es el 9 de septiembre. La programación completa de las actividades del programa Territorios Enlazados está disponible a través de la página del Centro Nacional de las Artes y de las redes sociales de cada uno de los centros participantes. Noticias 22, Víctor Gaspar. El surrealismo y sus protagonistas invaden la Cineteca Nacional. Hasta el 28 de agosto se proyectarán 11 documentales en donde veremos a Remedios Varo, Brigitte Tischner, Leonora Carrington, Alan Glass y Wolfgang Palen, entre otros. Este ciclo, titulado El surrealismo en México, según Tufik Makluf-Akl, se presentará en la Cineteca Nacional. Lo que me parece interesante, sobre todo en todos estos documentales, que lo que hay es una gran cercanía con estos personajes. Hay, digamos, una relación de amistad o de complicidad, la posibilidad de seguirlos, digamos, de estar junto a ellos, que va, mucho más allá de, digamos, de una entrevista, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace atractivo esta mirada de Tufik sobre el mundo del surrealismo. El ciclo comienza con Memorabilia, un bonus de Remedios Varo, Rarabis,
sobre Brigitte Tischnor, Alejandro Jodorowsky, la entrevista y Tea Time with Leonora, plática y visita de la artista en casa de Alan Glass. Posteriormente se proyectarán a través de Alan Glass Visiones Reales, Brigitte Tischnor, Surcidos Invisibles, el gabinete surrealista de Alan Glass, Fascinación, Made in France, Cristales de la mente y Remedios Varo, Misterios y Revelación. Yo creo que en buena medida vamos a descubrir digamos, una intimidad y una proximidad que permite el cine, ¿no? Yo diría que la ventaja del cine es que nos lo muestra en carne y hueso, vivos frente al espectador. No ha hecho solo eso, tiene algunas otras películas, pero yo diría que la parte fundamental de su obra han sido estos documentales que, digamos, efectivamente en México han tenido cierta difusión, pero quizás no una difusión muy extensa. Noticias 22, Alberto Aranda. El arte del muralismo latinoamericano trasciende fronteras geográficas y temporales. Del 30 de agosto al 2 de septiembre tendrá lugar el segundo Congreso Internacional de Muralismo, una iniciativa que conjunta esfuerzos ciudadanos e institucionales para dar cuenta de la vigencia de esta disciplina artística, esencialmente narrativa y de carácter didáctico, en voz de quienes la mantienen viva y en constante transformación. Tenemos colectivos indígenas, colectivos de mujeres indígenas, de jóvenes que están trabajando las temáticas de sus regiones, ¿no? El rescate de la medicina tradicional, la historia, la memoria de los pueblos. El Congreso celebró su primera edición de manera completamente virtual entre marzo y abril del año pasado, en el marco del centenario del movimiento muralista. En aquella ocasión el enfoque era, sobre todo, reconocer el trabajo de las y los muralistas que fueron invisibilizados y quedaron al margen de la historia. Para esta edición, que marca el regreso de la presencialidad, lo importante será tomarle el pulso a la actualidad del muralismo. Hacer esta compartición de experiencias, pero sobre todo de reflexiones y análisis de lo que estamos enfrentando en estos momentos los muralistas y las muralistas en todo el orbe, ¿no? El Congreso consistirá en una serie de mesas y conversatorios sobre el muralismo y su relación con temas como la conciencia de género, el espacio público, la academia y las políticas públicas. Una de las apuestas del Congreso es la construcción del Internacional Muralista, una reunión de puros muralistas que desde donde podamos analizar y crear rutas de trabajo de manera internacional y de manera colectiva, ¿sí? Analizando las distintas coyunturas en las distintas geografías. El segundo Congreso Internacional de Muralismo se llevará a cabo de manera presencial en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Adicionalmente, los conversatorios podrán seguirse en el Facebook del IMBAL, de la Lotería Nacional, de la Plataforma Memórica y del Movimiento de Muralistas Mexicanos. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Si bien hay vidas que se pueden contar con imágenes, esta en particular se plantea desde el otro lado de la lente. Su primer contacto con la fotografía lo tuvo en la adolescencia, cuando los Santos Reyes le obsequiaron una Polaroid 104 de película instantánea. El ímpetu por retratar el mundo despertó desde entonces. Cuando Francisco Mata Rosa se inició en el fotoperiodismo, ya tenía claro el uso y el alcance social de la imagen. El paso del tiempo le ha permitido entablar distintos vínculos con la fotografía. Si bien dejó atrás la inmediatez de la noticia, nunca se alejó de la lente y encontró nuevas posibilidades a través de la cámara. Se ha convertido más en un modo de expresión, en un modo, en una manera
de yo decir lo que pienso, ya no de informar lo que sucede, sino decir lo que yo pienso, expresar lo que yo veo, compartir mis experiencias a través de la imagen. Nacho López, Luis Buñuel y Héctor García Cobo han tenido una gran incidencia en su obra, pero Francisco Mata asegura que aprovecha toda clase de estímulos visuales, auditivos e incluso literarios como fuente de inspiración. Para mis proyectos, para mis ideas en la fotografía, me alimenta todo. De repente, un párrafo de un libro, ver una exposición, ver una película, la paleta de color que utiliza un director, escuchar en el transporte público una canción que normalmente no hubiera escuchado, pero hay una frase que me dice algo que tiene que ver con mi proyecto. Ahora, la Fototeca Nacional del INAH reconocerá los 37 años de trayectoria de Francisco Mata Rosas con la Medalla al Mérito Fotográfico. Que sea la Fototeca Nacional la institución encargada de preservar nuestro patrimonio fotográfico, el que sea gente de la fotografía, el que sean mis pares los que deciden a quién se le otorga, me parece que es una satisfacción enorme. Además de compartirla con una extraordinaria artista y una gran amiga, una gran persona que es Vida Jovanovic. La ceremonia de entrega se realizará el próximo jueves 25 de agosto durante el 23º Encuentro Nacional de Fototecas en Pachuca, Hidalgo. Tenemos una pausa, regresamos con artes plásticas, cine y Zona Violeta. Juramos estar ahí, defender a la patria. Juramos salvaguardar tus símbolos, tus colores y preservar tu legado. Juramos dar nuestra vida para proteger al pueblo de México. Me comprometo. Me comprometo. Me comprometo. Me comprometo. Somos soldados de la patria, soldados del ejército y de la Fuerza Aérea. Orgullosos soldados de México. Gobierno de México. Retrata las realidades de pueblos indígenas que se vinculan con sus raíces mixtecas. Para mí, el cine se define por relaciones afectivas. Sus películas se han proyectado en diversos festivales internacionales y nacionales. Las películas que he hecho hablan del afecto y el cariño por la familia, por la comunidad, por los ancestros y por la tierra y el paisaje. Itandewi Jansen en Autorretratos de Cineastas Contemporáneas. Martes, 22 horas. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo. Y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Cine y Pancracio se confortan en el universo de la virtualidad. El Instituto Mexicano de Cinematografía invita a la exposición fotográfica virtual A 2 de 3 Caídas. Este es un breve recorrido a través de la filmografía mexicana inspirada en el Pancracio y sus héroes del ring. El Santo, Blue Demon y Rayo de Jalisco son algunos de los protagonistas de esta singular exposición, que estará disponible de forma gratuita a partir del 23 de agosto en www.imcine.gov.mx /A 2 de 3 Caídas. Noticias 22, Julio López. Ahora hagamos un recorrido por las geografías del arte. 65 lienzos procedentes de los acervos del Museo Nacional de San Carlos y de la colección Sura dan cuenta de la construcción del territorio y la identidad nacional a través de la exposición Miradas Ideales, la construcción del paisaje mexicano. La muestra se organiza en 8 núcleos temáticos y lleva al visitante por un recorrido de 130 años entre 1830 y 1960.
Vamos a poder ver estos momentos de evolución en los que el paisaje comienza a desarrollarse como género pictórico a partir de la llegada de Eugenio Landesio a nuestro país y a la Academia de San Carlos, como profesor en la Academia de San Carlos, y vamos también a poder ver momentos tan importantes como esta construcción del nacionalismo o de símbolos nacionalistas a partir de la naturaleza, algo que vamos a ver mucho más patente en la pintura mexicana durante los años de la posrevolución. Gradualmente la exposición revela la influencia europea en este género, dominado por tonalidades verdes y azules para, posteriormente, dar paso a una paleta con tonalidades ocres más identificables con el paisaje mexicano que, por otro lado, comienza a generar una mirada nacionalista y a cumplir una función de dar rostro al territorio mexicano. Ellos evidentemente sientan bases para la Escuela de Paisaje, pero ya cuando Landesio y posteriormente Velasco comienzan la cátedra de paisaje en la Academia de San Carlos, es cuando el paisaje se comienza a tornar más mexicano, digamos, se comienza a cambiar la paleta. Sí se siguen viendo todavía influencias vanguardistas como del impresionismo, incluso algo cubista. Y no obstante la reivindicación nacionalista a través del paisaje mexicano y de pintores como José María Velasco o el Dr. Atl, estos lienzos también establecen diálogo con las corrientes pictóricas europeas contemporáneas, como en el caso de Fermín Revueltas y su pieza Subestación Indianilla, que da cuenta del México en proceso de modernización. Esta tensión es entre la modernidad y la tradición. ¿Qué nos hace a nosotros como mexicanos? ¿De dónde venimos? De la parte prehispánica, que son nuestras raíces, pero también cómo nos hemos ido conformando a lo largo del tiempo a partir de este mestizaje, de esta mezcla entre lo prehispánico y lo español, y cómo va dando como resultado estas tendencias populares. Miradas ideales, la construcción del paisaje mexicano permanecerá abierta en el Museo Nacional de San Carlos hasta marzo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Feminicidios a la baja, pero no la impunidad. La reflexión esta noche en Zona Violeta. Muy buenas noches. El gobierno federal dio a conocer que en julio de este año se redujeron 51.7% de los feminicidios en México en relación con el máximo histórico de agosto del 2021. A pesar de los esfuerzos, sin duda, por bajar este delito, esta cifra, desgraciadamente, no se traduce en que haya justicia y se castigue a los culpables. El caso más paradigmático es el de Devani Escobar. Y aquí algunas de las razones. El feminicidio, aunque fue ampliamente difundido en medios nacionales e internacionales, de que las autoridades federales lo hayan retomado, se le hayan practicado 3 autopsias y a 4 meses de ocurrido, no hay hasta este momento una sola persona detenida. Lo último que se supo es que la Fiscalía General de la República va a traer la carpeta de investigación a petición de sus padres. Se espera que en cualquier momento la Fiscalía de Nuevo León formule una imputación penal contra quienes obstruyeron la acción de la justicia al inicio de la investigación. Hay que recordar que la primera autopsia hecha por las autoridades estatales había señalado que la joven había resbalado y sufrido un golpe cuando cayó en la cisterna de un motel. Las otras 2 autopsias revelaron lo contrario. A la muerte de Devani se suman otros casos lamentables. El más reciente, el de la doctora Alejandra Zárate, jefa de patología del Hospital Español, ocurrido en la Ciudad de México. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la cajuela de su auto, en la colonia Pensil. Hasta ahora, nada relevante se ha dado a conocer. ¿Cuándo terminará la ola de feminicidios en México? Importante, sin duda, la disminución de los casos. Pero, insisto, la impunidad deja el camino libre para quien quiera terminar con la vida de una mujer. Muy buenas noches. Y en otros temas, dan banderazo de salida a la fiesta itinerante de cine documental. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy por la mañana, aquí en Cinépolis Diana, se realizó la conferencia de prensa de la 17ª edición del Festival Ambulante, la gira de documentales, que en esta ocasión va a presentar 90 películas y el 70% de sus proyecciones serán gratuitas. Después de 2 años regresa de manera presencial la gira de documentales Ambulante,
iniciará este 31 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con la proyección de la película El acento de la computadora, un filme que documenta el proceso de creación del primer álbum creado con inteligencia artificial. El día de la función tendremos abierta nuestra taquilla desde temprano para que todos los interesados en entrar a esta función puedan recoger sus boletos con tiempo y acompañarnos en una tarde muy especial. Después de su paso por la Ciudad de México, Ambulante viajará a Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua y Veracruz. Es un poco más pequeño que a lo mejor algunas otras ediciones, sin embargo, potenciamos el valor de cada función, de cada encuentro, de cada actividad que ponemos en colectivo. Y todas las secciones están al servicio del público. Tenemos programación completa con múltiples películas que en su conjunto nos dan un recorrido súper diverso y enriquecedor. La programación en línea estará disponible de manera gratuita del 3 de septiembre al 9 de octubre a través de su página de internet. Además, por primera ocasión, Canal 22 acogerá parte de su programación. La televisión, que ha sido como ese medio, tradicional, podemos decir, ya con muchas décadas arraigado en la cultura mexicana, también nos permite ampliar los sectores bajo los cuales dialogamos. Esta televisora exhibirá documentales en su barra infantil Clic Clac y en Zona D, dedicada al cine con perspectiva de género. Como siempre, la presencia mexicana es muy importante en este encuentro cinematográfico y nosotros la estaremos siguiendo muy de cerca. Regresamos con ustedes al estudio. Considerado uno de los textos dramáticos clave del teatro del siglo XX, los invitamos a confirmar la vigencia de la obra de Jean Genet. ¡Sal y llévate tus gargajos! ¡Para! ¡Hazte la mosquita muerta! Surgida de la pluma de Jean Genet en 1947, en la Francia de la posguerra, cuando su autor estaba prisionero, Las criadas es una pieza dramática en la que se expone la lucha de clases con escenificaciones y travestismos, en medio de las aspiraciones, el odio y la opresión. Víctor Carpinteiro lleva a escena este montaje que considera necesario recontextualizar. Creo que este es un recordatorio también muy contundente, muy poderoso, de cómo de pronto los más abusados abusan de una clase social, la oprimen, la sojuzgan, para ellos seguir manteniendo un estatus decadente finalmente, pero que queremos seguir manteniendo, y lo vemos en México, ¿no? Aunque la trama se ha vinculado al caso de las hermanas Papin, asistentes domésticas que asesinaron a su jefa y la hija de esta, el propio Jean Genet rechazó ese paralelismo. Para Víctor Carpinteiro, el tratamiento de este drama humano, que muestra la polarización de clases, va más allá de la personificación que las protagonistas hacen de la señora de la casa. Eso es lo terrible. Ese carnaval y esa carnicería que acabas de mencionar es lo terrible. Y creo que Genet hablaba de eso. Hablaba de eso y entonces ese transvestismo, ese juego maquiavélico de estas dos mujeres sí se vuelve tremendo. Se vuelve grotesco, agresivo. Víctor Carpinteiro recuerda haber visto 2 montajes de Las criadas a cargo de Salvador Garcini, cuando él era estudiante. Aquellas versiones le enfrentaron y motivaron a llevar a escena esta pieza sobre la conciencia e incluso inconsciencia de clase. Finalmente, ¿qué tan consciente o inconsciente son sus actos? Porque provoca la división de esa clase social que son las sirvientas. Provoca tanto que yo creo que se aplica eso, divide y vencerás. La señora sale ganando y sigue aniquilando a esa clase social. Las criadas se presenta en el Círculo Teatral todos los jueves a las 8:30 de la noche, hasta el 29 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Yo también la odio, señora. La odio. Fuerza Latina entre fusiles es el tema esta noche en Debate 22, cuando Gaby Tlaseca reciba a la periodista y conductora de esta organización, Fuerza Latina, Natalia Orozco. No se pierdan esta conversación al término de Noticias 22. Y con esta invitación vamos a una muy breve pausa.
Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos, al registrar más de 200,000 nuevos ingresos en bachillerato, licenciaturas y posgrados, más de 66,000 egresados y más de 45,000 títulos y grados emitidos. Con más estudiantes beneficiados y más avances tecnológicos, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. 16ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. La diversidad en sus distintas connotaciones integra la programación de esta fiesta escénica. Además de conferencias, talleres y venta de libros, la 29ª edición del Festival Internacional de Teatro Universitario presentará obras que dan cuenta de la diversidad que se está produciendo actualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Reino Unido y, por supuesto, México. La programación responde exactamente a lo que comentas, a la diversidad, ¿no? Las escuelas tienen diversidad de maestros, ¿no? Pero también es muy importante que las alumnas y alumnos y alumnes tengan la posibilidad de ver diferentes formas de pensar el teatro, de hacer el teatro, de reflexionar los temas básicos de interpretación, dirección, actuación, trabajo en lo colectivo. Y eso nos dio las pautas para seleccionar a las obras que traemos por invitación. Hay dos ejes que son para nosotros fundacionales en el festival. El eje de oportunidad, que es el punto de encuentro para visibilizar los trabajos que se desarrollan dentro de las escuelas y los recién egresados. Y el eje expansión, que es el fortalecimiento académico, el darles herramientas que a veces no encuentran en sus escuelas o que están interesados en fortalecer tanto alumnas, alumnos como maestros. El festival tiene varios ejes temáticos con los cuales se definió la programación de este año, pero también despiertan la reflexión hacia dentro y fuera de la comunidad teatral. En el caso, por ejemplo, del eje de cuidado, tenemos una obra que nos visita desde Chile, realmente muy importante, que se ha presentado y fue producida por un festival muy destacado allá, que lleva como título La violación de una actriz de teatro, escrita por Carla Zúñiga. Se presenta dentro del eje que te mencionaba de cuidado, de sororidad, de cómo cambiamos el modelo en donde estamos generando procesos de convivencia a veces que no están basadas en acuerdos realmente importantes. Por otro lado, tenemos una obra y una presencia muy importante también de Brasil en el eje de comunidad, ¿no? En el cual desarrollamos un proceso de aplauso a compañías que llevan muchos años trabajando juntas, en este caso el grupo El Galpao, que nos visita desde Brasil, que se dice fácil, pero tiene más de 40 años de existir. Todos los eventos del Festival Internacional de Teatro Universitario serán gratuitos. Se realizarán en el Centro Cultural Universitario y serán del 2 al 11 de septiembre. Noticias 22, Alberto Aranda. Inmortalizar el patrimonio y documentar nuestro presente. Prepárense para disparar el obturador. El Concurso Nacional de Fotografía nace con la intención de hacer un registro de imágenes del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Con el paso del tiempo y gracias a la diversidad cultural de México, el certamen ha transitado por diversas temáticas como la cocina tradicional, el Día de Muertos, entre otros. La convocatoria de la 13ª edición tuvo un enfoque mucho más social, pues se dedicó a la comunidad afrodescendiente. Esto también es marcado porque es el Decenio Internacional de las Poblaciones
afrodescendientes en el mundo, de las personas afrodescendientes, y pues para sumarnos a esta iniciativa decidimos esta temática en esta ocasión. También ver la presencia de población afro en época actual, que por cuestiones de migración, que sabemos que es un tema también que está candente y pues bueno, es de manera cotidiana, pues también que pudiéramos registrar esas imágenes. En total, la convocatoria recibió 144 fotografías provenientes de 14 entidades de la República. Los interesados pudieron participar con piezas individuales o en series de 5. Al final, el jurado tan solo seleccionó 3 ganadores. Jesús Lorenzo Hernández Hernández, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó el primer lugar con Tapachula Border Town. El segundo puesto lo obtuvo Juan Antonio Gama, de Pachuca, Hidalgo, por las series Familia y Herencia. Óscar Javier Hernández Álvarez, de Puebla, consiguió el tercer lugar con su obra Danza de los Diablos Collantes. 5 trabajos más obtuvieron menciones honoríficas. Todas las fotografías concursantes van a formar parte del libro que se realiza en torno a este concurso. La ceremonia la estamos planeando que sea el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos planeando que sea en el Palacio de Cultura, de la Secretaría de Cultura en el estado de Tlaxcala. Cuando la ceremonia se lleve a cabo, se exhibirá una ampliación de cada imagen en las rejas de la sede oficial de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala. Se espera que después, estas puedan itinerar por diferentes entidades de la República. La lista de ganadores del 13º Concurso Nacional de Fotografía permanece en el sitio oficial de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hoy tenemos un buen pretexto para celebrar las artes escénicas. La Sala Javier Villaurrutia cumplió 65 años. Fue diseñada por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Ramiro González del Sordo para ensayos y prácticas de la Escuela de Arte Dramático. Es un recinto ubicado en el Centro Cultural del Bosque, ideal para la presentación de espectáculos en pequeño formato que invitan a la cercanía. Es un teatro a la italiana con capacidad para 100 espectadores. Constituyen espacio emblemático de la cultura mexicana en donde se han presentado obras de teatro, danza, conciertos y actividades académicas. Abrió el telón en 1957 con la obra La Edad Verde, de Raúl Moncada, dirigida por Óscar Ledesma, y desde entonces han pisado el escenario un gran número de actores y directores que hoy son piezas claves de las artes escénicas de México. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. El arte también es terapia, como se consigna en esta muestra que refleja la memoria. J'ai souvent un long entretien avec eux pour leur expliquer que être différent, c'est pas être moins heureux. Es bien sabido que luego de una amputación, una gran cantidad de pacientes experimentan diversas sensaciones en la extremidad faltante, como si aún estuviera ligada a su cuerpo. Alrededor de este fenómeno, conocido como el síndrome del miembro fantasma, el artista franco-argelio Kader Atia desarrolla el videoensayo Reflecting Memory, una metáfora sobre los traumas colectivos originados por pérdidas históricas. El modo en que hay una serie de tendencias políticas que en muchos lugares del mundo están creando formas de poder basadas en el argumento de que hay que restaurar una unidad perdida, es muy relevante. A través de entrevistas con médicos, psicoanalistas y toda clase de pensadores, Reflecting Memory nos acerca, entre otras cosas, al concepto de reparación que Kader Atia ha trabajado durante años. Kader Atia advierte un problema serio, y también sus dialogantes, con la tendencia occidental de querer borrar la herida. O sea, de reparar de manera que no se note que ahí hubo algo. El eslogan político de Donald Trump, Make America Great Again, y la nostalgia soviética son un ejemplo perfecto de los intentos contemporáneos por restituir un pasado supuestamente glorioso. La construcción de la unidad social, del imaginario político, la vida cultural está llena de esta operación, de la operación de querer reparar algo, haya existido o no haya existido de la forma que lo imaginamos.
Reflecting Memory puede verse en el espacio virtual Sala 10 del MUAC hasta el 8 de enero de 2023. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Continuamos explorando las propuestas del Festival Macabro, ahora con una experiencia de 360 grados y un misterioso monolito. Putrefacción del director David Torres es una película que critica a la industria cinematográfica nacional. Parte del discurso es que los apoyos siempre recaen en una élite que lleva posicionada mucho tiempo. Esto repercute en las historias y cómo se cuentan. Por ejemplo, yo soy editor, estaba editando una serie y la problemática de la serie era una chica que no sabía dónde estudiar y al final se va a estudiar a Suiza. Y ahí se resolvía el conflicto, ¿no? Y yo me puse a pensar, bueno, sí que representa un sector en México, pero obviamente mi realidad es muy alejada de ese sector. Y creo que hay un sector olvidado, pues, tanto en las series como en el cine, como en todos lados. El filme gira en torno a Nina. Después de la muerte de sus padres, insiste en estudiar cine y graba el proceso para convertirse en directora. Para su mala suerte, es rechazada. La furia se desata y busca venganza. Es una película de revancha y es donde entra el género, ¿no? Y pues también que el género está olvidado en México. La película también es transgresora en la forma, pues fue filmada con una cámara 360. Esto cambia totalmente la dinámica porque tú pones la cámara y no puedes estar ahí como director viendo qué está haciendo el actor. Tú lo dejas ahí y el actor tiene toda la libertad del mundo. Cambia la atmósfera totalmente de lo que logras. Putrefacción se presenta este jueves 25 de agosto a las 17:45 horas en la Cineteca Nacional como parte del Festival Macabro. Noticias 22, Julio López. Me han preguntado cuándo el tiempo se rompió. Aquí hay algunas pistas. Luego de 2 años de trabajo, la artista plástica mexicana Betsabe Romero presentó su libro Cuando el tiempo se rompió, y que lleva el mismo nombre de la exposición que inauguró en el Museo de la Ciudad de México. El libro, editado por el Heraldo Media Group, aborda los temas que le han ocupado como la migración, la muerte y la identidad, y documenta su trabajo con imágenes y textos. Proyectos que no habían sido documentados en un libro, por ejemplo, todo lo de Día de Muertos, que he hecho grandes instalaciones, como en el Zócalo, como en el British Museum, en muchos lugares, y que pues no, como no han sido parte de exposiciones en específico, nunca habían tenido libro, o proyectos que he hecho con universidades en otros países, con gente que son mis mentores, que son personas de las que yo he aprendido mucho de los temas que yo trato. El título alude a los difíciles momentos de la pandemia y otros que nuestra sociedad ha enfrentado y para los cuales la artista busca con su obra y su libro ofrecer un acompañamiento. En México el tiempo se ha roto varias veces, se los han roto con la tierra misma, con terremotos. O sea, a mí es una cuestión que me hace, bueno, no sé, varias generaciones hemos vivido como a partir del accidente, a partir de las rupturas y como que no podemos negarlas, hay que como que partir de ellas, ¿no? Romero dice no creer en la ingenuidad del arte, ni considera que sea apolítico y sin ninguna influencia en la realidad. Por el contrario, lo define como un termómetro de nuestro tiempo. El volumen convoca diversas perspectivas de amigos, colegas y especialistas. José Manuel Valenzuela, que es un teórico del Colegio de la Frontera Norte y que ha seguido desde mi primer carro hasta mi última intervención en Juárez y El Paso. Después también está el texto de Marie-Laure Bernadette, que era la curadora del Museo del Louvre. No es un libro cronológico sino más bien son episodios. Hay una entrevista muy larga que cuenta también cosas más personales desde donde yo trabajo, desde mi familia, desde mi postura como mujer, que me la hizo un gran amigo, Hans Herzog.
Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya se acerca Enfoques. Después de la pausa, descubran con quién platicó Laura Barrera. Regresamos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Al registrar más de 200,000 nuevos ingresos en bachillerato, licenciaturas y posgrados, más de 66,000 egresados y más de 45,000 títulos y grados emitidos. Con más estudiantes beneficiados y más avances tecnológicos, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. No se pueden perder la mesa de martes de Debate 22. Me acompaña la extraordinaria periodista y documentalista Natalia Orozco, quien es la autora de El silencio de los fusiles y la conductora de Fuerza Latina en la Dolce Vele. Mi querida Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué alegría, Gaby, saber que hoy a las 9 de la noche en Canal 22 hablaremos de los desafíos del periodismo, del fin de la guerra de las FARC en Colombia y sobre todo le rendiremos homenaje a ustedes, las mujeres maravillosas de México. Gracias por invitarme. Pues de eso estaremos platicando. Gracias a ti, Natalia. Los esperamos hoy, por supuesto, en esa mesa de martes de Debate 22. Hoy, 21 horas. Música, ritmo, movimiento y una tradición ancestral desembocan en una encrucijada. El baile espectral, a veces macabro, que habla de los cuerpos que resisten en vida, llega al Museo Universitario del Chopo con el ciclo Encrucijada, Mujeres en el Buto, que busca mostrar la travesía actual en la que vive el organismo humano. Pues es un festival que reúne a 4 mujeres muy importantes de la danza Buto a nivel internacional. Está Makiko Tominaga, que es la gran maestra y fundadora de muchos colectivos de Buto. Ella es japonesa, radicada en Berlín. Se suman la bailarina y coreógrafa argentina Rea Bolich, la actriz y coreógrafa chilena Natalia Cuellar y la bailarina y gestora mexicana Eugenia Vargas, quienes realizaron un conversatorio para iniciar este ciclo y quienes impartirán clases magistrales del 24 al 26 de agosto. Recordemos que la danza Buto nace como una expresión artística después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en Japón, donde el nihilismo, la depresión, la destrucción se instaló en el mundo oriental y nos demostró que somos susceptibles de ser destruidos por completo. La danza Buto es ese renacer del cuerpo, ¿no? El conversatorio se puede ver a través de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. El sábado 27 y domingo 28 de agosto, las bailarinas darán un par de funciones de danza en el Foro del Dinosaurio del recinto. Noticias 22, Karen Rivera. Martes de Enfoques y lo prometido es deuda. Visitemos ciudades imaginarias con esta conversación de Laura Barrera con Rafael Lemus Falcón. Hay otro México, aquel que se compone de lugares imaginarios surgidos en la literatura de este país. Ahí está Villa Utopia, ciudad creada por Eduardo Urzáiz en su novela de ciencia ficción, Eugenia. Santa Teresa, donde ocurren los feminicidios de los que escribe Roberto Bolaño en su novela 2666. Ixtepec, el poblado que es al mismo tiempo narrador y escenario de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Y quizá el espacio físico más conocido de la literatura mexicana, la fantasmagórica Comala ideada por Juan Rulfo en Pedro Páramo. Bueno, pues Rafael Lemus explora estos
estos sitios y otros más en Atlas de Otro México, obra ganadora del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2022, recientemente anunciado. Rafael, gracias por esta comunicación. Gracias a ti por la invitación, Laura. Rafael, te sumas a una nómina que incluye a Vicente Quirarte, a Ignacio Padilla, a Verónica Volkov, a Malva Flores, por mencionar algunos, y que además lleva el nombre de una figura singular de la vida política y literaria, cultural de México. ¿Qué alcances tiene para ti este reconocimiento, Rafael? Bueno, pues siempre es una alegría recibir un premio literario, y más en estos momentos, cuando los apoyos y reconocimientos a la literatura son escasos y más escasos todavía para el ensayo. Y bueno, una alegría particular es recibir este premio, el José Revueltas, porque como dices, tiene ya una larga tradición, ha sido ganado por escritoras y escritores que respeto, y porque lleva el nombre de José Revueltas, uno de los autores mayores de nuestra literatura, uno de mis escritores predilectos. Y una de las obras de Revueltas, justamente El Apando, es una de las que me hizo empezar a pensar la literatura mexicana desde una dimensión espacial, pensar el espacio no como un telón de fondo, sino como un protagonista de las tramas narrativas. Bueno, esto es lo que ocurre en el ensayo ganador de este premio, justamente, de acuerdo con las bases del reconocimiento, se debe tratar de un texto inédito, así que pues no hemos tenido el placer, el gusto de leerlo. ¿Cuándo se publicará? ¿Ya está listo para ir a la imprenta? No todavía. Es un trabajo, un proceso, ya va muy avanzado, pero todavía quiero agregarle un par de capítulos y afinar algunas cosas. La idea es que al final, en su versión final, este libro incluya 10 paseos por 10 de estos espacios ficticios, imaginarios de la literatura mexicana. El primero sería la Nueva Filadelfia, que es un espacio, una especie de falansterio socialista fundado por el escritor Nicolás Pizarro en una novela de 1861, y el último sería La Matosa, esta precaria comunidad rural en la que Fernanda Melchor ubicó hace no mucho su novela Temporada de Huracanes. Ajá. Ahora, bueno, pues efectivamente no conocemos el texto, pero bueno, en la historia de la literatura hay muchos autores que han creado espacios ficcionales, no solamente, evidentemente, en México, como el muy conocido Macondo, Ciudad Gótica, La Tierra Media, Wonderland, Camelot, desde luego Utopía, ¿no? ¿Qué funciones cumplen estos sitios dentro de un relato? ¿Pueden cumplir dentro de un relato? Pues muchos, ¿no? Los humanos desde siempre, me parece, hemos inventado estos lugares ficcionales, imaginarios, en un principio para depositar ahí mitos, verdades que deberían de ser buenas para todos y para todos los tiempos, y por lo mismo estos espacios no materiales, como ajenos al tiempo, eran buenos. Luego con la escritura se multiplicaron estos espacios ficcionales y ahí los escritores, las escritoras han depositado muchos deseos y muchos miedos. Hay lugares, como dices, completamente fantásticos como Tlón, la Tierra Media, otros utópicos como la República de Platón, la isla de Tomás Moro, y hay otros espacios que son casi realistas, que están apenas como sobrevolando el territorio material, y como la Santa María de Onetti, la Yocnapataufa de Faulkner, o algunas otras de las que me ocupo en el libro. Y entonces han servido para muchas cosas, ¿no? Para depositar ahí relatos míticos, para intentar pensar de otro modo el espacio material como microcosmos, para explorar con mayor intensidad algunos conflictos, algunos asuntos, y también como alternativas utópicas a una realidad horrible. Uh-huh. Ahora, muchas veces ocurre que estos espacios se crean en la literatura y por alguna razón que personalmente no me explico, los seres humanos, los lectores, después queremos reproducirlas en la realidad o encontrarlas o buscamos, ¿no? Pero ¿dónde está Comala? ¿Cuál es? ¿De qué lo construyó? ¿Dónde lo creó? Debe estar en algún sitio. Resulta curioso, sabiendo que es algo que proviene de una ficción creada por un autor, ¿no? O querer reproducir en ciertos poblados una vida de utopía o de magia que se ha tomado la literatura. No sé si por ahí dentro de tu ensayo tocas ese asunto. Sí, como dices, es algo curioso, ¿no? En buena parte eso se debe, creo, a que estos espacios, aunque son virtuales, aunque no son materiales, existen en los libros,
en los que fueron fundados, existen de pronto en imágenes, maquetas, en las que se desdoblan, y existen porque son experimentados por lectores. Uno los experimenta como reales. Y como decías, quizás para ti, para mí, para muchísimos lectores, Comala tiene más existencia, nos parece más material, más vivido que los infinitos pueblos mexicanos que no conocemos, que esos sí son virtuales e inmateriales para nosotros. ¿Nos puedes dar algunos planteamientos generales, algunas de las líneas de investigación principales que abordas en este texto? Pues te podría decir que mis objetivos, hablando de objetivos, serían quizás tres los objetivos principales. Uno sería visitar, conocer y cartografiar cada uno de estos lugares imaginarios. Lo que hago es intentar conocer sus espacios, sus rincones, su gente, sus conflictos y levantar un mapa lo más detallado posible de cada uno de estos lugares. Después, a través de estos lugares, quiero explorar la imaginación política y la imaginación cultural mexicana, estudiar cómo estos espacios, cómo la cultura mexicana ha inventado o soñado espacios que a veces funcionan como alternativa a la realidad mexicana o a veces funcionan como microcosmos, como decía, para pensar de otro modo, con mayor potencia algunos conflictos. Y tres, intento con este libro también ampliar un poco el mapa de la República Mexicana, digamos, abultarlo, enriquecerlo con otros espacios que no están ahí, que no podemos localizar en el mapa general de México, en el mapa político de México, y que sin embargo forma parte de la sensibilidad mexicana. Ahora, en México hay una tradición de ensayo literario. Está, bueno, Alfonso Reyes, Justo Sierra, Vasconcelos, Paz, Novo. Hoy en día, ¿qué sitio ocupa el ensayo literario? Hijos, qué difícil pregunta. Pues creo que el ensayo literario es o debería seguir siendo un sitio privilegiado del pensamiento. Yo pienso el ensayo literario, como algo que está siempre a caballo entre la literatura y la teoría, y por lo mismo, digamos, como que timbra de manera distinta al periodismo, al comentario político, a la narrativa, y de esa manera de pronto puede pensar con más libertad, incluso con un poco de responsabilidad, ciertos asuntos. Rafael, por lo que nos has platicado, el asunto que te planteas en este texto resulta muy atractivo y además llama la atención que está muy anclado en la realidad actual, que nos puede ser útil para repensar, para pensar México de otra manera frente a lo que estamos viviendo en este momento. ¿Al encuentro de qué tipo de público se dirige tu libro? No sé si lo tienes claro. Pues bueno, al público interesado de entrada en la literatura mexicana, dado que explora una serie de autores y novelas importantes, algunas canónicas y otras marginales, pero también a todos aquellos interesados sencillamente como en la fibra cultural del país, ¿no? En la fibra sensible del país. A través de estos ensayos vuelvo a pensar los temas clásicos de la raza, el género y la clase social. Bueno, Rafael, ha sido un placer platicar contigo estos minutos para Noticias 22 y finalizamos con 3 preguntas de respuesta breve o de respuesta inmediata. Lo primero que te venga a la mente, si me permites. Muy bien. La primera sería, ¿te consideras una persona diurna o nocturna? Diurna, totalmente. Diurna. En la comida, en los alimentos, ¿qué prefieres? ¿Lo dulce o lo salado? Lo salado. Lo salado, muy bien. Y finalmente, si fuera posible, ¿hay alguna ciudad de ficción de las que tratas en tu texto o que no necesariamente están ahí, que si pudieras, visitarías? ¿Cuál visitaría? Me gustaría visitar todas estas ciudades de las que hablo. La mayoría de ellas son terribles, así que no me gustaría vivir en ellas, me gustaría entrar y salir de ellas, pero particularmente Comala, ¿no? Porque Comala, como ninguna otra, creo que nos desorienta, nos descoloca y es una experiencia extrema. Muchísimas gracias, Rafael Lemus, y muchas felicidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias a mi tocayo Lemus por esta entrevista. Estaremos muy al pendiente de la publicación de este libro. Estamos ansiosos porque se publique, por leerlo. Y me quedo con esto que decía Laura, que me parece fascinante. Muchas veces esas ciudades que no existen, esas ficciones, las conocemos mucho mejor que algunos pueblos que sí existen, algunos lugares que sí existen y que por alguna circunstancia no las hemos visitado. Y si las hemos visitado, han pasado
desapercibidas a nuestra conciencia, vamos, por decirlo, conocital. Efectivamente. Pues muchas gracias a Rafael Lemus por esta entrevista y nos vamos a despedir con el recuerdo del compositor y pianista alemán de origen polaco Moritz Moszkowski. Él nació un día como hoy de 1854, por ahí se rumora, él fue uno de los grandes revolucionarios del piano, inclusive tenía esa misma conciencia que Chopin. Liszt alguna vez compartió el escenario con él, y esto es una probadita del trabajo que nos legó, a pesar de que nació en la opulencia, por culpa de la Primera Guerra Mundial, murió prácticamente en el olvido. Hoy nosotros lo recordamos.